Era una mañana gélida de enero en las profundidades de Siberia, donde el aire cortaba como un cuchillo y el sol apenas lograba atravesar el denso manto de nubes grises que cubría el cielo. Denis, un joven maquinista de mirada afilada y manos curtidas por el trabajo, conducía su tren de carga a través de un tramo solitario de la taiga. El rugido del motor resonaba en la cabina, un sonido constante que se mezclaba con el silbido del viento helado que se colaba por las rendijas. Frente a él, los rieles se extendían como una cinta plateada, perdiéndose en la blancura infinita del paisaje nevado. Todo parecía rutina hasta que, en la distancia, algo rompió la monotonía. A varios kilómetros adelante, Denis divisó una mancha oscura sobre las vías. Al principio, pensó que podría ser un espejismo, un juego de sombras creado por los rayos débiles del sol sobre la nieve. Entrecerró los ojos, ajustando su gorra de lana para protegerse del resplandor, y se inclinó hacia el parabrisas empañado de la cabina. Con cada segundo que pasaba, la mancha ganaba definición, y lo que vio hizo que un escalofrío recorriera su espalda. No era un montón de ramas ni una luz de nieve, era una manada de lobos, inmóviles, erguidos sobre los rieles como estatuas de hielo. El tren avanzaba a toda velocidad, un coloso de acero de varias toneladas que devoraba la distancia con una fuerza imparable. Denis sintió como su pulso se aceleraba. Había oído historias de animales cruzando las vías, ciervos despistados o zorros curiosos, pero nunca algo como esto. Los lobos, con sus pelajes grises y blancos fundiéndose con el entorno, lo miraban fijamente, o al menos eso le parecía desde la cabina. Sus ojos, brillando como pequeñas brasas en la penumbra, parecían desafiar la marcha del tren. Denis pensó que, como siempre ocurría con las criaturas salvajes, se dispersarían en el último momento, impulsados por el instinto de supervivencia ante el estruendo de la máquina que se aproximaba. Pero los segundos pasaban y los lobos no se movían. Un nudo se formó en su garganta. Aquello no tenía sentido. Los lobos eran criaturas cautelosas, conocidas por evitar a los humanos y sus máquinas. ¿Qué los mantenía anclados allí, formando una barrera viva sobre los rieles? Denis apretó los dientes, sus manos sudando dentro de los guantes dispait del frío que envolvía la cabina. Miró el velocímetro, el tren seguía su curso implacable, y la distancia entre él y la manada se reducía rápidamente. Fue entonces cuando notó algo extraño en su postura. No estaban en posición de ataque ni parecían asustados, más bien, parecían estar protegiendo algo, algo que él no podía ver desde su posición. Con el corazón latiendo en sus oídos, Denis enfrentó un dilema que ningún manual de maquinista podía resolver. Si continuaba, el tren arrasaría con los lobos sin esfuerzo, pero algo en su interior le gritaba que aquello no era normal, que había más en juego de lo que sus ojos podían captar. Respiró hondo, el aire helado quemándole los pulmones, y tomó una decisión en una fracción de segundo. Sus dedos, temblorosos pero decididos, se cerraron sobre la palanca de frenado de emergencia. La jaló con todas sus fuerzas, y un chirrido ensordecedor llenó el aire cuando las ruedas del tren comenzaron a luchar contra los rieles helados. Sabía que detener un convoy tan pesado en tan poco tiempo era casi imposible, pero no había vuelta atrás. Cerró los ojos por un instante, imaginando el impacto, mientras el destino de los lobos, y lo que fuera que protegían, colgaba de un hilo. El chirrido de los frenos aún resonaba en los oídos de Denis cuando el tren, tras una lucha titánica contra su propia inercia, se detuvo por completo. El silencio que siguió fue casi sobrenatural, roto solo por el leve crujir de la nieve bajo el peso del convoy y el jadeo entrecortado del joven maquinista. La cabina vibraba ligeramente, como si el tren mismo estuviera agotado tras el esfuerzo. Denis abrió los ojos lentamente, temiendo lo que podría encontrar al otro lado del parabrisas. El vapor de su aliento empañaba el cristal, y con un movimiento rápido lo limpió con la manga de su chaqueta, dejando una estela irregular sobre el vidrio helado. Lo que vio lo dejó sin palabras. A escasos metros de la locomotora, la manada de lobos seguía allí, sus siluetas grises recortadas contra el blanco cegador de la nieve. Pero ya no estaban inmóviles como estatuas. Lentamente, como si respondieran a una señal invisible, comenzaron a apartarse, moviéndose con una gracia casi ceremonial.
Sus patas dejaban huellas profundas en la nieve y el sonido de sus respiraciones formaba pequeñas nubes de vapor que se disipaban en el aire helado. Dennis los observó, hipnotizado, mientras sus cuerpos se separaban como un telón que se abre, revelando poco a poco lo que habían estado ocultando. Y entonces lo vio, una figura humana yacía sobre los rieles, inmóvil, vulnerable, atrapada en el corazón de aquel escenario invernal. El impacto de la escena fue tan fuerte que Dennis sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Se inclinó hacia adelante, pegándola frente al cristal frío, intentando procesar lo que tenía frente a él. ¿Un hombre? ¿En medio de la nada, rodeado de lobos? Su mente giraba en un torbellino de preguntas, pero no había tiempo para respuestas. Los lobos, como guardianes que habían cumplido su misión, comenzaron a retroceder hacia la línea de árboles que flanqueaba las vías, sus aullidos bajos resonando en la distancia como un eco de despedida. Dennis apenas podía creerlo, el tren se había detenido justo a tiempo, a pocos pasos de aplastar tanto a los animales como al misterioso desconocido. Esa imagen, los lobos apartándose, el hombre tendido en la nieve, el tren detenido como por un milagro, se grabó en su memoria con una claridad que sabía que nunca olvidaría. Más tarde, cuando compartió la historia en el depósito ferroviario, sus compañeros lo escucharon con los ojos muy abiertos, algunos incrédulos, otros visiblemente estremecidos. La noticia corrió como pólvora entre los trabajadores y pronto se convirtió en una leyenda susurrada en las noches frías junto a las estufas de leña. Pero en ese momento, Dennis no pensaba en la fama ni en las historias. Su atención estaba fija en lo que acababa de ocurrir, en el borde entre la vida y la muerte que había rozado con las manos. Dennis había nacido y crecido en un pequeño pueblo cercano a un depósito ferroviario, un lugar donde el olor a acero oxidado y carbón impregnaba el aire desde que tenía memoria. Era hijo y nieto de ferroviarios, una estirpe de hombres y mujeres que habían dedicado sus vidas a mantener en marcha las arterias de hierro que cruzaban Siberia. Su padre, un hombre de pocas palabras pero manos firmes, le había enseñado a manejar las palancas de una locomotora antes de que supiera escribir su nombre completo. Su abuelo, ya encorvado por los años cuando Dennis era niño, solía sentarlo en sus rodillas y contarle historias de trenes que desafiaban tormentas y avalanchas. Pero más allá de las habilidades técnicas, le habían legado algo más profundo, un amor visceral por esos paisajes salvajes, por la taiga que respiraba a su alrededor como un ser vivo. Y ahora, frente a esa escena imposible, Dennis sintió que ese legado cobraba un nuevo significado. El silbido del viento seguía colándose por las rendijas de la cabina mientras Dennis, aún aturdido por lo que acababa de presenciar, dejaba que su mirada se perdiera en el horizonte nevado. Los lobos ya habían desaparecido entre los árboles y el hombre sobre los rieles, aún un enigma, ocupaba sus pensamientos. Pero antes de que pudiera bajar a investigar, su mente retrocedió a otro tiempo, a los días que lo habían moldeado hasta convertirlo en el hombre que era ahora. La decisión de detener el tren no había sido solo instinto, era el eco de una vida forjada entre raíles y bosques, una vida que siempre lo llamaba de vuelta a casa. Cuando llegó el momento de decidir su futuro, Dennis había dejado atrás el pueblo que lo vio crecer. Con apenas 18 años, cargó una mochila vieja con algo de ropa, un par de libros y las esperanzas de su familia, y tomó un tren hacia la ciudad para estudiar ingeniería. Sus padres lo despidieron en la pequeña estación del pueblo, su madre con lágrimas contenidas y su padre con un apretón de manos que decía más que cualquier palabra. La ciudad lo recibió con un estruendo ensordecedor. El rugido de los autos, el zumbido de las fábricas, las multitudes que se empujaban en calles estrechas. Al principio, Dennis se esforzó por adaptarse. Las aulas de la universidad olían a tiza y papel viejo, y los profesores hablaban de fórmulas y máquinas con una pasión que él intentaba imitar. Pero algo faltaba. El aire de la ciudad era denso, cargado de humo y polvo, tan diferente del aroma fresco y punzante de la taiga después de una lluvia. Las luces de neón reemplazaban las estrellas que solía contar desde el tejado de su casa, y el cemento bajo sus pies nunca crujía como la nieve en un día helado. Dennis pasaba las noches en un dormitorio compartido, el ronquido de sus compañeros, pero en su mente resonaban otros sonidos, el ulular de un búho en el bosque, el murmullo de un río helado, el eco lejano de un lobo solitario.
Cada carta que recibía de su madre, escrita en una letra temblorosa pero llena de cariño, avivaba esa nostalgia que crecía como una raíz en su pecho. La ciudad le dio conocimientos, sí, pero también le enseñó lo que realmente valoraba. Tras 4 años de estudio, Dennis obtuvo su diploma de ingeniero, un trozo de papel que sostenía con orgullo pero sin apego. No hubo celebraciones ruidosas ni brindis con amigos, en cambio, empacó sus cosas esa misma noche y compró un boleto de regreso. El tren que lo llevó de vuelta al pueblo traqueteaba por los mismos rieles que su familia había mantenido vivos durante generaciones, y cuando bajó en la estación, el aire frío de Siberia lo envolvió como un abrazo largamente esperado. Su padre lo esperaba allí, con el mismo abrigo raído de siempre, y juntos caminaron en silencio hasta la casa familiar, donde el aroma a sopa de col y pan recién horneado llenaba el aire. A los pocos días, Dennis cruzó las puertas del depósito ferroviario del pueblo, un lugar que conocía tan bien como su propia piel. Las paredes de madera estaban ennegrecidas por años de humo, y el suelo de tierra compacta resonaba con el eco de martillos y voces. Los hombres que trabajaban allí lo saludaron con palmadas en la espalda, algunos recordándolo como el niño que correteaba entre las locomotoras con las botas de su padre puestas. No tardó en encontrar empleo, un puesto humilde al principio, revisando tornillos y limpiando máquinas, pero para Dennis era suficiente. Estaba de nuevo en casa, rodeado por el rugido de los trenes y la inmensidad de la taiga que se alzaba más allá del pueblo. Cada día que pasaba, sentía que el nudo en su pecho se deshacía, reemplazado por una certeza tranquila: pertenecía a ese lugar, a esas tierras salvajes que lo habían criado tanto como su propia familia. El regreso de Dennis al depósito ferroviario marcó el comienzo de una nueva etapa, una en la que el joven ingeniero empezaría a tallar su propio camino entre los rieles y las máquinas que habían sido el sustento de su familia por generaciones. El primer día que cruzó el umbral del taller, el olor a aceite quemado y metal caliente lo golpeó como una ola familiar, transportándolo a los días de su infancia cuando, siendo apenas un niño de rodillas sucias y ojos curiosos, corría entre las locomotoras con un palo en la mano, fingiendo ser el maquinista de un tren imaginario que atravesaba montañas y tormentas. Ahora, con el diploma guardado en un cajón de su habitación y las botas de trabajo heredadas de su padre bien puestas, Dennis se enfrentaba a la realidad de un oficio que exigía tanto fuerza física como astucia mental. No era un héroe de cuentos infantiles, era un hombre joven dispuesto a ganarse su lugar en un mundo de acero y sudor. Sus primeras tareas fueron humildes, casi insignificantes para alguien con su formación. Pasaba las mañanas revisando tornillos oxidados en las ruedas de los vagones, sus dedos ennegreciéndose con la grasa mientras el sonido metálico de las llaves de tuerca resonaba en el aire frío. Por las tardes, ayudaba a limpiar las calderas, metiendo las manos en recovecos oscuros donde el hollín se acumulaba como una segunda piel sobre el hierro. Los veteranos del depósito, hombres de rostros curtidos y voces roncas por años de gritar órdenes sobre el rugido de los motores, lo observaban desde la distancia. Algunos con una mezcla de escepticismo y curiosidad. El hijo del viejo Iván, murmuraban entre tragos de té amargo servido en tazas abolladas: veremos si tiene lo que hace falta. Dennis no respondía a los comentarios, simplemente trabajaba, dejando que sus acciones hablaran por él. No pasó mucho tiempo antes de que su dedicación comenzara a dar frutos. Una tarde, mientras revisaba una locomotora averiada que había dejado varado un cargamento de madera en medio de la taiga, Dennis notó algo que los mecánicos más experimentados habían pasado por alto: una fisura diminuta en una válvula de presión, apenas visible bajo la capa de suciedad. Con una linterna en una mano y un trapo en la otra, señaló el defecto al capataz, un hombre corpulento de barba gris llamado Grigori, quien al principio frunció el ceño con incredulidad. Pero cuando la reparación confirmó el diagnóstico de Dennis, el viejo Grigori soltó una carcajada que retumbó en el taller y le dio una palmada en el hombro tan fuerte que casi lo tumbó. «Tienes buen ojo, muchacho», gruñó, y desde ese día, el nombre de Dennis empezó a circular con un tono diferente entre los trabajadores. Poco a poco, las tareas que le asignaban comenzaron a cambiar. De las labores menores pasó a inspeccionar sistemas completos, a ajustar pistones y a calcular la carga máxima que cada tren podía soportar sin comprometer su estabilidad en los tramos más traicioneros de las vías siberianas.
Sus manos, antes torpes por la falta de práctica, se volvieron precisas, moviéndose con una seguridad que parecía innata. Los veteranos dejaron de verlo como el niño del pueblo y empezaron a tratarlo como uno de los suyos, compartiendo con él historias de viajes épicos y consejos prácticos que no se encontraban en ningún libro de ingeniería. Dennis absorbía cada palabra, cada gesto, consciente de que estaba construyendo algo más que una carrera, estaba honrando el legado de su padre y su abuelo, cuyos rostros agotados pero orgullosos aún veía en su mente cada vez que subía a una locomotora. El día que le ofrecieron ascender a maquinista de trenes de carga llegó sin fanfarria, casi como una casualidad. Era una mañana helada, con el cielo teñido de un gris plomizo que anunciaba nieve. Grigori lo llamó a un lado del taller, sosteniendo una taza de té humeante entre sus manos callosas. El próximo cargamento pesado es tuyo, dijo sin mirarlo directamente, como si fuera una orden rutinaria. Danes sabía lo que significaba. Los trenes de carga no eran simples máquinas, eran auténticos colosos de acero, gigantes que transportaban toneladas de madera, carbón y minerales a través de distancias imposibles, cruzando ríos congelados, bosques infinitos y pasos montañosos donde el viento aullaba como un lobo hambriento. Conducir uno era una prueba de fuego, una responsabilidad que solo se confiaba a quienes habían demostrado su temple. Aceptó el puesto con un asentimiento silencioso, pero por dentro su corazón latía con una mezcla de nervios y emoción. La primera vez que se sentó en la cabina de un tren de carga, con las palancas frías bajo sus dedos y el rugido del motor vibrando en su pecho, sintió que todo encajaba. El mundo fuera de la ventana, la taiga extendiéndose en todas direcciones, los árboles desnudos cubiertos de escarcha, los picos nevados recortándose contra el horizonte, era un espectáculo que nunca dejaba de robarle el aliento. Dennis amaba su oficio con una pasión que no podía explicar con palabras. Cada viaje era una pequeña aventura, un desafío contra la naturaleza y las máquinas, una oportunidad de perderse en la inmensidad de Siberia y encontrarse a sí mismo en el proceso. Las largas horas en la cabina, el traqueteo constante de los rieles, el silbido del viento helado, todo eso era su hogar, más que cualquier casa de madera en el pueblo. A medida que los meses pasaban, Dennis se convirtió en un experto en esas rutas salvajes. Aprendió a leer el clima en las nubes, a anticipar los tramos donde la nieve podía ocultar peligros, a sentir el tren como una extensión de su propio cuerpo. Los cargamentos llegaban a tiempo, los problemas se resolvían con ingenio, y su nombre empezó a ganar respeto más allá del depósito. Entre los ferroviarios de otros pueblos que cruzaban su camino en las estaciones remotas. Pero para Dennis, el verdadero premio no estaba en el reconocimiento. Era el privilegio de contemplar la majestuosidad de la naturaleza en todo su esplendor, los amaneceres rosados que teñían la nieve, los atardeceres violetas que se reflejaban en los ríos helados, las noches estrelladas donde la Vía Láctea parecía tan cerca que podía tocarla. Cada kilómetro recorrido era un recordatorio de por qué había vuelto, de por qué había elegido esa vida entre el acero y el hielo. El invierno había envuelto a Siberia en su abrazo más feroz cuando Dennis se preparó para un nuevo viaje a través de la taiga. Era una mañana de enero, de esas en las que el frío era tan intenso que el simple acto de respirar dolía, como si diminutas agujas de hielo se clavaran en los pulmones. El cielo estaba cubierto por una capa gruesa de nubes grises, tan bajas que parecían rozar las copas desnudas de los abetos, y el sol, reducido a un disco pálido y lejano, apenas lograba filtrar su luz a través de la penumbra. Dennis se ajustó la bufanda de lana que su madre le había tejido años atrás, un tejido áspero pero cálido que olía vagamente a hogar, y subió los escalones metálicos de la locomotora con pasos firmes, dejando tras de sí huellas profundas en la nieve recién caída. El tren de carga que conduciría ese día era uno de los más pesados que había manejado, una bestia de acero cargada con troncos de pino cortados en las montañas del norte, destinada a una fábrica a cientos de kilómetros al sur. El rugido del motor al encenderse resonó en el aire helado, enviando vibraciones que subieron por sus botas y se asentaron en su pecho como un latido secundario. Dentro de la cabina, el calor de la estufa improvisada luchaba contra el frío que se colaba por cada rendija, formando pequeñas nubes de vapor con cada exhalación de Dennis.
Se acomodó en el asiento gastado, cuyos resortes crujían bajo su peso, y dejó que sus manos descansaran sobre las palancas, sintiendo el metal helado incluso a través de los guantes. Antes de partir, echó un vistazo al paisaje que lo rodeaba desde la ventana empañada, extensiones infinitas de nieve virgen que brillaban con un blanco cegador, interrumpidas solo por los troncos oscuros de los árboles que se alzaban como centinelas silenciosos, ríos congelados que serpenteaban a lo lejos, su superficie reflejando destellos plateados cuando algún rayo de sol lograba atravesar las nubes, y, en la distancia, las siluetas difuminadas de las montañas, cubiertas de un manto blanco, que las hacía parecer eternas. Era un espectáculo hipnótico, de una belleza cruda y salvaje que nunca dejaba de asombrarlo, incluso después de cientos de viajes. En invierno, esos paisajes adquirían una magia especial, como si el mundo entero se hubiera detenido bajo una capa de cristal, atrapado en un silencio que solo el traqueteo del tren podía romper. Dennis giró una válvula, ajustó el regulador y dio la señal para partir. El tren se puso en marcha con un gemido metálico, las ruedas chirriando contra los rieles helados mientras el convoy cobraba velocidad lentamente. La cabina temblaba con cada movimiento, un vaivén rítmico que se había convertido en una segunda naturaleza para él. A medida que el tren avanzaba, el paisaje comenzó a deslizarse ante sus ojos como una pintura viva, los árboles pasaban en ráfagas oscuras, la nieve levantada por el viento formaba remolinos que danzaban en el aire, y el sol, ahora un poco más alto, proyectaba sombras alargadas que se retorcían sobre el suelo blanco. Dennis mantenía una mano en la palanca de velocidad y la otra cerca de la bocina, sus ojos recorriendo los rieles con una atención afilada, buscando cualquier señal de peligro, un montón de nieve acumulada, un árbol caído por el viento, un animal despistado cruzando las vías. Había aprendido a confiar en su instinto tanto como en las máquinas que manejaba, una lección que su padre le había inculcado con paciencia y que la experiencia había grabado en su memoria. El trayecto lo llevó a través de un bosque particularmente denso, donde los abetos crecían tan juntos que sus ramas entrelazadas formaban un techo natural sobre las vías. La luz se filtraba en haces delgados, moteando la nieve con manchas doradas que parecían moverse al ritmo del tren. Dennis se permitió un momento de calma, dejando que su mente vagara mientras el traqueteo constante llenaba el silencio. Pensó en su infancia, en las tardes heladas corriendo tras los trineos de sus amigos por las colinas del pueblo, en las noches junto al fuego, escuchando a su abuelo narrar historias de trenes perdidos en tormentas de nieve, en las mañanas ayudando a su padre a revisar las locomotoras, sus manos pequeñas aprendiendo a sostener una llave inglesa mucho antes de que pudiera levantarla con facilidad. Esos recuerdos eran parte de él, tan arraigados como las raíces de los árboles que flanqueaban las vías, y cada viaje los traía de vuelta con una claridad que lo reconfortaba. Fue entonces, en medio de esa tranquilidad engañosa, cuando ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. El tren había salido del bosque denso y avanzaba por una llanura abierta, donde la nieve se extendía como un mar helado bajo el cielo grisáceo. Dennis ajustó su postura, estirando el cuello para aliviar la tensión acumulada, y dejó que su mirada recorriera el horizonte. El frío transformaba su aliento en pequeñas nubes plateadas que se disipaban contra el cristal, y los rayos del sol, ahora más audaces, jugaban sobre los cristales de nieve, creando destellos que parecían danzar en el aire. Todo era perfecto, casi irreal, hasta que sus ojos captaron algo inusual a lo lejos. Una mancha oscura interrumpía la línea recta de los rieles, algo que no encajaba con la uniformidad del paisaje. Su corazón dio un vuelco, un instinto primal que lo puso en alerta antes de que su mente pudiera procesarlo. Entrecerró los ojos, limpiando el parabrisas con la manga para ver mejor, y sintió como una corriente de adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Lo que había comenzado como un día rutinario, uno más en la interminable sucesión de viajes a través de la taiga, estaba a punto de convertirse en un evento que Dennis recordaría por el resto de sus días. No lo sabía aún, pero ese instante, el frío mordiendo sus huesos, el tren avanzando con su carga de madera, el paisaje desplegándose ante él como un lienzo vivo, marcaba el preludio de algo extraordinario. Algo que pondría a prueba todo lo que había aprendido, todo lo que creía saber sobre el mundo que lo rodeaba. A medida que el tren se acercaba a esa mancha misteriosa, Dennis apretó los dientes, sus manos tensándose sobre las palancas,
preparándose para lo que fuera que el destino le tenía reservado en ese rincón helado de Siberia. El tren avanzaba con un rugido constante, cortando la llanura nevada como un cuchillo a través de un lienzo blanco, mientras Denis mantenía sus ojos fijos en la mancha oscura que había aparecido en el horizonte. El frío en la cabina era implacable, colándose por las rendijas del metal y formando una fina capa de escarcha en los bordes del parabrisas, pero el joven maquinista apenas lo notaba. Su atención estaba atrapada por esa anomalía en los rieles, una sombra que crecía con cada metro que el convoy devoraba. El traqueteo de las ruedas sobre los raíles helados resonaba en sus oídos, un ritmo hipnótico que normalmente lo calmaba, pero que ahora parecía amplificar la tensión que se acumulaba en su pecho. Sus manos, enfundadas en guantes de cuero gastados, apretaban las palancas con una fuerza inconsciente, y su respiración, visible en pequeñas nubes de vapor, se aceleraba mientras intentaba descifrar qué lo esperaba más adelante. La llanura abierta ofrecía pocas pistas. A ambos lados de las vías, la nieve se extendía en oleadas suaves, moldeada por el viento en dunas bajas que brillaban bajo la luz débil del sol invernal. Los árboles, escasos en esa zona, se alzaban como figuras solitarias, sus ramas desnudas cubiertas de hielo que destellaba como cristal roto. El cielo grisáceo colgaba pesado sobre la tierra, tan denso que parecía aplastar el paisaje bajo su peso. Denis entrecerró los ojos, limpiando una vez más el parabrisas empañado con la manga de su chaqueta, un gesto nervioso que repetía sin darse cuenta. La mancha estaba ahora a unos pocos kilómetros. Y aunque la distancia aún era demasiado grande para distinguir detalles, algo en su forma le erizó los vellos de la nuca. No era un montón de nieve acumulada por una ráfaga de viento, ni los restos de un árbol derribado por una tormenta reciente. Era algo vivo, algo que se movía, o al menos así lo parecía desde la cabina. El corazón de Denis dio un vuelco, un latido fuerte que reverberó en sus costillas como un tambor. En todos sus años como maquinista, había enfrentado obstáculos en las vías, alces cruzando con pasos lentos y torpes, zorros que huían en el último segundo, incluso un oso que una vez se había detenido a olfatear los rieles antes de perder interés y desaparecer en el bosque. Pero esto era diferente. La mancha no se dispersaba ni cambiaba de dirección como lo harían animales asustados por el ruido del tren que se aproximaba. Permanecía fija, desafiante, ocupando el centro de los rieles como si reclamara ese espacio como suyo. Denis tragó saliva, su garganta seca dispaí del frío húmedo que impregnaba el aire, y se inclinó hacia adelante, pegando casi la frente al cristal helado. Sus ojos, entrenados por años de observar el paisaje siberiano, comenzaron a desentrañar la verdad a medida que la distancia se reducía. Entonces lo vio con claridad, y el impacto fue como un puñetazo en el estómago. No era un objeto inerte ni un accidente natural. Era una manada de lobos. Sus siluetas grises y blancas se recortaban contra la nieve como fantasmas surgidos de la taiga, sus cuerpos erguidos y sus cabezas altas en una postura que destilaba una mezcla de alerta y determinación. Denis sintió como el aire se le escapaba de los pulmones, dejando un vacío que llenó de inmediato con una oleada de incredulidad. Lobos. Allí, en medio de las vías, a plena luz del día, formando una barrera viva que bloqueaba el paso del tren. Sus pelajes, moteados de gris y blanco, se fundían con el entorno, pero sus ojos, pequeños puntos brillantes que reflejaban la luz, lo miraban directamente, o eso le parecía desde la cabina. Eran al menos una docena, quizás más, dispuestos en una formación que no parecía casual, como si estuvieran organizados con un propósito que él no podía comprender. El asombro inicial dio paso a una corriente de adrenalina que le recorrió el cuerpo. Los lobos eran criaturas esquivas, sombras de la taiga que rara vez se dejaban ver por los humanos, y mucho menos en un lugar tan expuesto como las vías del tren. Denis había oído historias de ellos, relatos susurrados por los viejos ferroviarios junto a las estufas del depósito, manadas que cazaban en silencio bajo la luna, que evitaban los caminos de los hombres como si supieran el peligro que representaban. Pero allí estaban, desafiando toda lógica, inmóviles frente a un coloso de acero que avanzaba con la fuerza de una luz. Su presencia era tan insólita que por un momento Denis dudó de sus propios sentidos, preguntándose si el frío y la fatiga le estaban jugando una mala pasada.
Pero el sonido de su propia respiración, rápida y entrecortada, y el latido acelerado de su corazón le confirmaron que aquello era real. Siguiendo el protocolo grabado en su memoria tras años de entrenamiento, Dennis extendió la mano hacia la bocina y tiró de la palanca con fuerza. Un estruendo ensordecedor rompió el silencio de la llanura, un bramido grave que resonó en el aire helado y se estrelló contra los árboles lejanos, devolviendo ecos que parecían multiplicarse en la vastedad. El sonido era tan potente que hizo vibrar la cabina, sacudiendo los tornillos sueltos y enviando una ráfaga de nieve desde el techo del tren. Normalmente, un ruido así bastaba para dispersar a cualquier animal salvaje, los ciervos saltaban en pánico, los zorros corrían con las colas bajas, incluso los osos gruñían y se retiraban con pasos pesados. Dennis esperó, conteniendo el aliento, que los lobos reaccionaran de la misma manera, que sus instintos los obligaran a huir ante la amenaza de la máquina que se acercaba. Pero no pasó nada. Los lobos no se movieron. Ni un solo músculo pareció temblar en sus cuerpos, ni un solo par de ojos se apartó de la locomotora que rugía hacia ellos. Permanecieron firmes, sus patas hundidas en la nieve. Sus colas bajas pero rígidas, formando una muralla viva que desafiaba la lógica y el poder del tren. Dennis sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Su mente giraba en un torbellino de preguntas: ¿por qué no huían? ¿Qué los mantenía allí, enfrentándose a una muerte casi segura? El tren estaba ahora a menos de 1 kilómetro, y a esa velocidad, detenerlo por completo sería una hazaña casi imposible. Sus manos temblaron ligeramente sobre las palancas, no por miedo, sino por la certeza de que estaba a punto de enfrentar algo que ningún manual de maquinista podía haber previsto. El tren seguía avanzando implacable, un monstruo de acero que devoraba la distancia entre Dennis y la manada de lobos con una ferocidad que parecía ajena al drama que se desarrollaba frente a él. El rugido del motor llenaba la cabina, un zumbido grave que vibraba en las paredes metálicas y se mezclaba con el chirrido ocasional de las ruedas contra los rieles helados, un sonido que normalmente era un compañero constante para Dennis, pero que ahora resonaba como un tambor de guerra en sus oídos. La llanura nevada se extendía a su alrededor, un mar blanco y silencioso interrumpido solo por las figuras inmóviles de los lobos, cuyos cuerpos grises destacaban como manchas de tinta sobre un pergamino helado. El sol, apenas visible tras las nubes densas, proyectaba una luz pálida que hacía brillar la nieve en destellos sutiles, pero no había belleza en ese momento para Dennis, solo una tensión que le apretaba el pecho como una garra invisible. A menos de 1 kilómetro de la manada, el joven maquinista sentía el tiempo deslizarse entre sus dedos como arena fina. Sus ojos, abiertos de par en par, estaban fijos en los lobos, cuyos contornos se volvían más nítidos con cada segundo que pasaba. Podía distinguir ahora los detalles de sus pelajes, las manchas blancas que se mezclaban con el gris oscuro, las orejas erguidas que captaban el estruendo del tren, los músculos tensos bajo sus cuerpos delgados pero poderosos. No había caos en su formación, estaban alineados con una precisión casi militar, una barrera viva que bloqueaba las vías sin ceder un solo centímetro. Dennis parpadeó, intentando sacudirse la incredulidad que aún no atenazaba. Había accionado la bocina, había esperado la reacción instintiva que siempre seguía a ese sonido atronador, pero los lobos no se habían movido. Ni un paso atrás, ni un temblor de duda. Permanecían allí, desafiantes, como si supieran algo que él no podía ver. El velocímetro marcaba una velocidad que Dennis conocía bien, demasiado alta para detener el tren en tan poco espacio. Un cando de carga como aquel, cargado con toneladas de troncos de pino, era una fuerza de la naturaleza por derecho propio, un gigante que requería cientos de metros para frenar incluso en condiciones ideales. Y esas no eran condiciones ideales. Los rieles estaban cubiertos de una fina capa de hielo, la nieve acumulada en los bordes podía reducir la tracción, y el frío extremo hacía que los frenos respondieran con menos precisión. Dennis lo sabía porque lo había vivido, había detenido trenes antes, había calculado distancias y tiempos bajo presión, pero nunca con una apuesta tan alta. Sus manos sudaban dentro de los guantes, un calor húmedo que contrastaba con el aire gélido que se colaba por las rendijas de la cabina y formaba cristales de escarcha en las esquinas del parabrisas. Tenía apenas unos segundos para decidir, un puñado de latidos que parecían estirarse en una eternidad.
Su instinto de supervivencia, afilado por años manejando trenes en las rutas más duras de Siberia, le gritaba que mantuviera el rumbo. Los animales siempre huían en el último momento, era una ley no escrita de la naturaleza. El tren era demasiado pesado, demasiado rápido, y detenerlo ahora arriesgaba un descarrilamiento que podía destrozar el convoy, dejarlo varado en medio de la nada y poner en peligro su propia vida. Su mente racional repasó las reglas: sigue adelante, confía en el instinto de los lobos, evita el desastre. Había visto ciervos saltar fuera de las vías con segundos de sobra, había sentido el golpe sordo de un zorro que no fue lo bastante rápido, y siempre había salido adelante. Esta vez no sería diferente, se dijo, apretando los dientes hasta que le dolieron las mandíbulas. Pero algo lo detenía, una voz más profunda, más antigua, que surgía desde un rincón de su alma que no podía ignorar. Era el mismo instinto que lo había hecho regresar al pueblo tras años en la ciudad, el que lo conectaba a la taiga como si fuera parte de su sangre. Los lobos no eran ciervos ni zorros. Su comportamiento era anormal, inexplicable, y esa anomalía encendía una alarma en su interior. ¿Y si no huían? ¿Y si estaban protegiendo algo lo bastante importante como para arriesgar sus vidas frente a un monstruo de acero? Dennis sintió un nudo en el estómago al imaginar el impacto, el tren arrollando a la manada, los cuerpos grises desplomándose en la nieve, la sangre tiñendo el blanco impoluto. La imagen lo atravesó como un cuchillo, y por un instante cerró los ojos, intentando borrar esa visión que le revolvía las entrañas. Abrió los ojos de golpe, su respiración entrecortada formando nubes rápidas que empañaban el cristal. Los lobos estaban ahora a menos de 500 metros, sus figuras tan claras que podía ver el vapor de sus alientos elevándose en el aire helado. No había tiempo para más dudas. Sus manos temblaron, no de frío sino de la lucha interna que lo desgarraba. Seguir adelante o frenar. Vida o muerte. Seguridad o riesgo. El reloj invisible seguía corriendo, y Dennis sabía que cualquier decisión sería definitiva. Fue entonces cuando algo en los ojos de los lobos, o en lo que percibió como sus ojos, brillando en la distancia, lo golpeó como un relámpago. No era miedo lo que veía, ni agresión. Era propósito. Estaban allí por una razón, y él no podía ignorarlo. Con un grito ahogado que apenas salió de su garganta, Dennis extendió la mano hacia la palanca de frenado de emergencia. Sus dedos se cerraron sobre el metal helado, y con toda la fuerza que pudo reunir, la jaló hacia atrás. El tren respondió al instante con un alarido metálico que rasgó el silencio de la llanura, un chirrido agudo y ensordecedor que hizo temblar la cabina como si estuviera a punto de desgarrarse. Las ruedas patinaron contra los rieles, levantando chispas que brillaron brevemente antes de apagarse en la nieve. El cambio entero se sacudió, los vagones detrás de la locomotora gimiendo bajo la presión, y Dennis se aferró al asiento, su cuerpo tenso mientras el tren luchaba por detenerse. Sabía que no sería suficiente, que la distancia era demasiado corta, que el hielo y el peso jugaban en su contra. Cerró los ojos otra vez, no por cobardía, sino por la certeza de que había hecho lo correcto, aunque fuera lo último que hiciera. Cuando los abrió, el tren estaba inmóvil, el silencio cayendo como una manta pesada sobre la escena. El velocímetro marcaba 0, y la locomotora se había detenido a escasos metros de la manada. Dennis jadeaba, su aliento formando nubes rápidas que llenaban la cabina. Los lobos seguían allí, intactos, mirándolo con una calma inquietante. Sus manos temblaban sobre las palancas y su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Entonces, como si hubieran estado esperando ese momento, los lobos comenzaron a dispersarse lentamente, sus movimientos fluidos y deliberados, apartándose de los rieles como un telón que se abre para revelar el verdadero acto de aquella obra imposible. Dennis contuvo el aliento, incapaz de apartar la mirada, sabiendo que lo que estaba a punto de ver cambiaría todo. El silencio que envolvió la llanura tras la detención del tren era tan denso que parecía tener peso, un manto helado que se posó sobre Dennis y lo dejó inmóvil en la cabina, con las manos aún temblando sobre las palancas y el corazón golpeándole el pecho como un martillo contra el yunque. El chirrido de los frenos había cesado, dejando tras de sí un eco fantasmal que se desvanecía en la distancia, absorbido por la vastedad de la taiga.
El vapor de su respiración llenaba el aire dentro de la cabina, empañando el parabrisas en ráfagas rápidas que oscurecían su visión por momentos, pero Dennis no se movió para limpiarlo. Sus ojos estaban fijos en los lobos, esas figuras grises que ahora se apartaban con una lentitud casi ceremonial. Sus patas hundiendo huellas profundas en la nieve mientras se retiraban de los rieles. El joven maquinista sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por el frío que mordía sus huesos a través de la chaqueta raída, sino por la certeza de que algo extraordinario estaba a punto de revelarse. A medida que los lobos se dispersaban, sus cuerpos delgados pero poderosos se movían con una gracia que parecía desafiar la crudeza del entorno. Algunos alzaron la cabeza, emitiendo aullidos bajos que resonaron en el aire helado como una despedida, mientras otros giraban hacia la línea de árboles que flanqueaba la llanura, sus colas bajas pero rígidas, desapareciendo entre los abetos como sombras que se fundían con la penumbra. Dennis lo siguió con la mirada, hipnotizado por su partida, hasta que el último de ellos, un lobo más grande, con el pelaje salpicado de blanco como si llevara la nieve en su piel, se detuvo en el borde del bosque y giró la cabeza hacia el tren. Por un instante, sus ojos amarillos encontraron los de Dennis a través de la distancia, una conexión silenciosa que lo atravesó como un relámpago, dejándolo con la sensación de que el animal sabía más de lo que cualquier humano podría comprender. Luego, con un movimiento fluido, el lobo se perdió entre los árboles y el telón de la manada se cerró por completo. Fue entonces cuando Dennis vio lo que los lobos habían estado protegiendo. Sobre los rieles, en el centro exacto donde la manada había formado su barrera, yacía una figura humana, una silueta oscura contra el blanco cegador de la nieve. El impacto de la visión lo golpeó como una ola, robándole el aliento y haciendo que sus manos se soltaran de las palancas para caer inerte sobre sus rodillas. Era un hombre, tendido de espaldas, inmóvil, con los brazos extendidos a los lados como si hubiera sido colocado allí con cuidado. La nieve alrededor de él estaba intacta, sin huellas que explicaran cómo había llegado hasta ese punto, lo que aumentaba el aire de irrealidad que envolvía la escena. Dennis parpadeó, intentando procesar lo que veía, pero su mente se negaba a encontrarle sentido. Un hombre, en medio de la nada, rodeado por lobos que habían arriesgado sus vidas para salvarlo. Era una imagen sacada de un sueño, o quizás de una pesadilla. El frío de la cabina lo sacó de su trance, un recordatorio punzante de que debía actuar. Pero no se atrevió a bajar de inmediato. Los lobos aún podían estar cerca, acechando desde la espesura del bosque, y aunque no habían mostrado agresión, su presencia imponía un respeto instintivo que lo mantenía clavado al asiento. Pasaron largos minutos, con Dennis observando desde la ventana, su aliento formando nubes que empañaban el cristal una y otra vez, hasta que finalmente el bosque pareció tragarse el último rastro de la manada. Solo entonces, con el corazón aún acelerado, tomó una decisión. Se inclinó hacia un lado, buscando entre las herramientas desordenadas de la cabina, y agarró una barra de hierro que usaba para ajustar piezas sueltas, un arma improvisada que le dio una mínima sensación de seguridad. Abrió la puerta de la cabina con un crujido metálico, y el aire helado lo golpeó como un latigazo, cortándole la piel expuesta de la cara y llenándole los pulmones de un frío que quemaba. Saltó a la nieve con un ruido sordo, sus botas hundiéndose hasta los tobillos, y avanzó con pasos lentos y cautelosos hacia la figura en los rieles. El crujido de la nieve bajo sus pies era el único sonido en la llanura, un ritmo constante que acompañaba el latido de su pulso en sus oídos. A medida que se acercaba, los detalles del hombre comenzaron a tomar forma. El reconocimiento llegó como un destello, golpeándolo con la fuerza de un recuerdo olvidado. Era Stepan Mikhailovich, el guardabosques del pueblo, un hombre que Dennis había conocido desde niño. Stepan, con sus botas embarradas y su risa ronca, había sido una figura constante en su vida, el anciano que le enseñaba a rastrear huellas en el bosque, que le contaba historias de osos y lobos junto al fuego, que patrullaba la taiga con un rifle al hombro y una determinación que parecía inmune al paso de los años. Ahora, a sus más de 70 años, yacía allí, vulnerable y al borde de la muerte, una sombra del hombre que había sido. Dennis cayó de rodillas junto a él, dejando caer la barra de hierro en la nieve, y con manos temblorosas intentó liberar las esposas, sus dedos torpes luchando contra el metal helado mientras su mente giraba en un torbellino de preguntas.
Stepan abrió los ojos entonces, un parpadeo lento que reveló pupilas nubladas pero aún llenas de vida. Su voz, débil y rasposa, salió en un susurro que apenas superó el silbido del viento. Le contó a Denis una historia que heló la sangre en sus venas: cazadores furtivos, hombres sin rostro que habían jurado vengarse del guardabosques por años de enfrentamientos. Lo habían emboscado durante una de sus rondas solitarias. Lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, y cuando despertó, estaba encadenado a los rieles, abandonado para morir bajo las ruedas del próximo tren. Había oído la bocina de Denis acercándose, había aceptado su destino con una resignación silenciosa, pero entonces los lobos aparecieron. Esos animales, a los que Stepan había protegido toda su vida, salvándolos de trampas, enfrentando a los furtivos, cuidando sus bosques, lo rodearon como guardianes, formando un escudo vivo que detuvo al tren y le dio una oportunidad de sobrevivir. Denis escuchó, con lágrimas congelándose en sus mejillas antes de que pudieran caer, mientras liberaba al anciano y lo ayudaba a levantarse, sosteniendo su peso frágil contra su propio cuerpo. Los lobos se habían ido, pero su presencia aún flotaba en el aire, un eco de gratitud que resonaba en la taiga. Desde ese día, cada vez que Denis pasaba por aquel tramo de las vías, reducía la velocidad del tren, su mirada recorriendo la nieve en busca de sombras grises entre los árboles. Nunca volvió a verlos, pero sabía que estaban allí, vigilando, como Stepan había hecho por ellos. Y en cada viaje, el joven maquinista llevaba consigo una nueva certeza: la taiga no era solo un paisaje, sino un mundo vivo que devolvía lo que se le daba, un lugar donde los lazos entre hombres y bestias podían desafiar incluso a la muerte.